Estado, Gobierno y Sociedad, por Norberto Bobbio. 28. 4. Democracia y dictadura. 10. La dictadura moderna. Como lo muestra claramente la historia de esta magistratura y las interpretaciones clásicas que han sido dadas de ella, el dictador ejerce poderes extraordinarios, pero únicamente en el ámbito de la función ejecutiva, no de la legislatura. Así, Maquiavelo, como Rousseau, se percatan de este límite, escribiendo el primero, como se ha visto, que el dictador no podía hacer algo que alterase las instituciones del Estado. El segundo, que la suspensión de la actividad legislativa que compete al dictador de ninguna manera la abole, porque el magistrado que la hace callar no puede hacerla hablar. Rousseau, página 167. Solo en la época moderna, en la época de las grandes revoluciones, el concepto de dictadura se amplía al poder instaurador del nuevo orden, esto es, al poder revolucionario, que como tal, como dice Maquiavelo, deshace los órdenes viejos para ser nuevos. En su conocida obra sobre la dictadura, 1921, Carl Schmitt distingue la dictadura clásica, que llama, citando a Bodin, comisaria, en cuanto el dictador desempeña su tarea extraordinaria en los límites de la comisión recibida. De la dictadura de los tiempos modernos o revolucionaria, que llama soberana, la cual ve en todo el ordenamiento existente un estado de cosas que debe remover completamente con su acción, y por tanto no suspende una constitución vigente basándose en el derecho contemplado en ella, y por ello constitucional, sino que aspira a crear un estado de cosas en el que sea posible imponer una constitución considerada auténtica. También la dictadura revolucionaria nace de un estado de necesidad y ejerce poderes excepcionales y por su naturaleza temporales, por lo menos en los propósitos iniciales, y por tales motivos se le adjudica el nombre de dictadura, pero la misión que se le atribuye o que se le atribuye es mucho más vasta. Ya no es la de remediar una crisis parcial del Estado, como puede ser una guerra exterior o una rebelión, sino la de resolver una crisis total, una crisis que cuestiona la existencia misma de un régimen determinado, como una guerra civil, o sea, una guerra que puede señalar el fin del antiguo ordenamiento y el nacimiento de uno nuevo. Mientras el dictador comisario es investido por el poder de la Constitución, es decir, tiene un poder constituido, el dictador soberano recibe su poder de una autoinvestidura o de una investidura simbólicamente, pero solo simbólicamente, popular, y asume un poder constituyente. Como ejemplo de este segundo tipo de dictadura, puede recordarse el de la Convención Nacional que decidió el 10 de octubre de 1793 suspender la Constitución del mismo año, que ya no tuvo vigencia, y estableció que el gobierno provisional fuese revolucionario hasta que no se lograra la paz. En referencia a la dictadura clásica, la dictadura jacobina ya no es una magistratura monocrática, aunque destaca la personalidad de Robespierre, sino es la dictadura de un grupo revolucionario, concretamente el Comité de Salud Pública. Esta disociación entre el concepto de dictadura y el concepto de poder monocrático debe ser subrayada porque indica el paso del uso clásico del término, que fue aplicado después de la Revolución al régimen introducido por Napoleón e interpretado como dictadura militar, al uso moderno, divulgado mediante los escritos de Marx y Engels, en los cuales el término, usado en expresiones como dictadura de la burguesía y dictadura del proletariado, ya no hace referencia a una persona y tampoco a un grupo de personas, sino a una clase, si bien desvirtuando su significado original, tanto así que podría, con ventaja, ser sustituido por el término dominio, como por lo demás sucede en una expresión típicamente marxista y engelsiana, como clase dominante. Asimismo, el carácter distintivo más importante entre dictadura clásica y dictadura moderna
radica en la extensión del poder, que ya no está solamente circunscrito a la función ejecutiva, sino que se extiende a la función legislativa e incluso a la constituyente, aunque en el caso específico, el gobierno revolucionario francés tiende a presentarse como un gobierno que no abole, sino suspende excepcional y provisionalmente la Constitución, y por tanto como dictadura en el sentido clásico de la palabra. En realidad, la diferencia entre la dictadura revolucionaria, o lo que es lo mismo contrarrevolucionaria, y la dictadura comisaria no debe ser buscada mediante las declaraciones de principios, entre las cuales jamás falta el anuncio solemne de su temporalidad, sino de los hechos, o sea, en los efectos que ella produce en el ordenamiento anterior.